Números capítulo 33. Esta es la ruta que los israelitas siguieron cuando salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Por orden del Señor, Moisés guardó un registro escrito del avance. Estas son las etapas de la marcha, identificadas por los diferentes lugares donde se detuvieron en la ruta. Salieron de la ciudad de Ramsés a comienzos de la primavera, el día 15 del primer mes por la mañana después de la primera celebración de la Pascua. El pueblo de Israel marchó desafiante a la vista de todos los egipcios. Mientras tanto, los egipcios enterraban a todos sus primeros hijos varones, a los que el Señor había matado la noche anterior. Esa noche el Señor derrotó a los dioses de Egipto con grandes actos de juicio. Después de dejar Ramsés, los israelitas armaron el campamento en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam y retrocedieron hacia Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón, y acamparon cerca de Migdol. Partieron de Pi-Hahirot y cruzaron el Mar Rojo para internarse en el desierto. Luego viajaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Partieron de Mara y acamparon en Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Partieron de Elim y acamparon al lado del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hataavá. Partieron de Kibrot Hataavá y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Fares. Partieron de Rimón Fares y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risa. Partieron de Risa y acamparon en Seelata. Partieron de Seelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Partieron de Arada y acamparon en Maselot. Partieron de Maselot y acamparon en Taat. Partieron de Taat y acamparon en Tara. Partieron de Tara y acamparon en Mitka. Partieron de Mitka y acamparon en Asmona. Partieron en Asmona y acamparon en Moserot. Partieron de Moserot y acamparon en Bene Jaacán. Partieron de Bene Jaacán y acamparon en Or Agidgad. Partieron de Or Agidgad y acamparon en Jotbata. Partieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Partieron de Abrona y acamparon en Esión Geber. Partieron de Esión Geber y acamparon en Cades en el desierto de Sin. Partieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera de Edom. Mientras estaban al pie del monte Or, el Señor ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió. Eso sucedió a mediados del verano, el primer día del 5º mes, a los 40 años de la salida de Israel de Egipto. Aarón tenía 123 años cuando murió en el monte Or. En esa ocasión, el rey cananeo de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que el pueblo de Israel se acercaba a su tierra. Mientras tanto, los israelitas dejaron el monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de Salmona y acamparon en Punón. Partieron de Punón y acamparon en Obot. Partieron de Obot y acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Partieron de Ije Abarim y acamparon en Didón Gad. Partieron de Didón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Partieron de Almón Diblataim y acamparon en las montañas al oriente del río cerca del monte Nebo. Partieron de las montañas al oriente del río y acamparon en las llanuras de Moab junto al río Jordán. Frente a Jericó, acamparon a lo largo del río Jordán desde Bet
Gesimot hasta los prados de las acacias, en las llanuras de Moab. Mientras acampaban cerca del río Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, el Señor dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí, destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se le ha dado para que la ocupen. Repartan la tierra entre los clanes por sorteo sagrado, en proporción a su tamaño. A los clanes más grandes se les entregará una porción más grande de tierra, y a los clanes más pequeños una porción menor. La decisión del sorteo sagrado es definitiva. De esta manera se hará la repartición de las porciones de tierra entre sus tribus patriarcales. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan, y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. Números capítulo 34. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los israelitas. Cuando entren en la tierra de Canaán, la cual les doy como su preciada posesión, estos serán los límites. La porción sureña de su país se extenderá desde el desierto de Sin a lo largo del límite con Edom. La frontera sur empezará al oriente del Mar Muerto y se extenderá hacia el sur, pasando por el paso de los escorpiones rumbo a Sin. El extremo sur será Cades Barnea y de allí seguirá a Hazar Adar hasta llegar a Asmón. De Asmón, el límite girará hacia el arroyo de Egipto y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera occidental será la costa del mar Mediterráneo. La frontera norte empezará en el mar Mediterráneo y se extenderá hacia el oriente hasta el monte Hor, y luego a Lebo Amad pasando por Sedad y Sifrón hasta Hazar Enán. Esta será la frontera norte. El límite oriental empezará en Hazar Enán y se extenderá al sur hasta Sefam y bajará a Ribla al oriente de Ain. De allí la frontera descenderá a lo largo de la orilla oriental del mar de Galilea y luego a lo largo del río Jordán hasta llegar al mar Muerto. Estos son los límites de su tierra. Entonces Moisés les dijo a los israelitas: este territorio es la patria que se repartirá por sorteo sagrado entre ustedes. El Señor ordenó que la tierra sea repartida entre las 9 tribus y media restantes. Las familias de las tribus de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés ya recibieron sus porciones de tierra, al oriente del río Jordán, frente a Jericó hacia la salida del sol. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, son los hombres designados para repartir las porciones de tierra entre el pueblo. Además, recluta a un líder de cada tribu para que los ayude con la tarea. Estas son las tribus y los nombres de los líderes. De la tribu de Judá, el líder Caleb, hijo de Jefoné. De la tribu de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Eliad, hijo de Quislón. De la tribu de Dan, Buki, hijo de Jogli. De la tribu de Manasés, hijo de José, líder Aniel, hijo de Efod. De la tribu de Efraín, hijo de José, líder Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de Zabulón, Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de Isaacar, líder Paltiel, hijo de Asán. De la tribu de Aser, Ayud, hijo de Selomí. De la tribu de Neftalí, líder Pedael, hijo de Amiud. Estos son los hombres que el Señor nombró para repartir las porciones de tierra en Canaán
entre los israelitas. Salmos capítulo 78. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus ojos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a nuestros hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fuera una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero Él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos, e hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando, a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor.
pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Oh, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía? Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. No recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán, pues él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas, destruyó sus vides con granizos y destrozó sus higueras con aguanieve. Dejó su ganado a merced del granizo, sus animales abandonados a los rayos. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad. Envió contra ellos a un grupo de ángeles destructores. Se enfureció contra ellos, no perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Mató al hijo mayor de cada familia egipcia, la flor de la juventud en toda la tierra de Egipto, pero guió a su propio pueblo como a un rebaño de ovejas. Los condujo a salvo a través del desierto, los protegió para que no tuvieran temor. En cambio, sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Los llevó a la frontera de la Tierra Santa, a la tierra de colinas que había conquistado para ellos. A su paso expulsó a las naciones de esa tierra, la cual repartió por sorteo a su pueblo como herencia y estableció a las tribus de Israel en sus hogares. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes. Le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos lo pusieron celoso. Cuando Dios los oyó, se enojó mucho y rechazó a Israel por completo. Entonces abandonó su morada en Silo, el tabernáculo donde había vivido en medio de su pueblo. Permitió que el arca de su poder fuera capturada, cedió su gloria a manos enemigas. Entregó a su pueblo para que los masacraran a espada, porque estaba muy enojado con su propio pueblo, su posesión más preciada. A los jóvenes los mataron con fuego. Las muchachas murieron antes de entonar sus canciones de boda. Masacraron a los sacerdotes y sus viudas no pudieron llorar su muerte. Entonces el Señor se levantó como si despertara de un sueño, como un guerrero que vuelve en sí de una borrachera. Derrotó a sus enemigos en forma aplastante y los mandó a la vergüenza eterna, pero rechazó a los descendientes de José. No escogió a la tribu de Efraín, en cambio, eligió a la tribu de Judá y al monte Sión, al cual amaba. Allí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos, y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy temprano,
Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso creyó. Y es que aún no habían entendido la escritura de que era necesario que Él resucitara de los muertos, y los discípulos volvieron a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Tan pronto dijo esto, María se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo: «Raboní», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos, y diles de mi parte que subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: «La paz sea con ustedes». Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más: «La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados». Pero Tomás, uno de los 12, conocido como Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él les dijo: «Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron».
Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.